Flor y Canto presenta. Número 324 del Compendio del Catecismo. La pregunta es: ¿cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación? En la antigua alianza, el sacramento del orden fue prefigurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los 70 ancianos. Estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien mediante su sacrificio en la cruz es el único mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. El único sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial. Bueno, y luego viene aquí una cinta de Santo Tomás de Aquino que después comentaremos. Pero recordad que la pregunta era: ¿cómo se sitúa el orden, el sacramento del orden en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza? Y uno descubre que en la Antigua Alianza Dios eligió un pueblo, el pueblo de Israel, al cual llamó reino de sacerdotes y nación consagrada, al conjunto del pueblo, el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios, ¿no? Para a través de él enviar la revelación al mundo. Le llamó pueblo sacerdotal, reino de sacerdotes, nación consagrada. Pero siendo esto así, dentro de ese pueblo de Israel escogió una de las 12 tribus, porque Israel estaba dividido en 12 tribus, una de las 12 tribus la escogió especialmente para ser la tribu sacerdotal, que es la tribu de Leví, a la cual le puso al servicio litúrgico. Entonces veis, por ejemplo, en el libro de los Números, capítulo 1, versículo 48 y siguientes, dice: pero los levitas, esta tribu, los levitas, no fueron censados por familias como los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés: no hagas el censo de la tribu de Leví, ni los registres como los demás hijos de Israel. Alístalos tú para el servicio de la morada del testimonio, de sus utensilios y de todo lo relacionado con ella. Ellos transportarán la morada con todos los utensilios, estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Se refiere a esa morada en la que Dios pone su templo entre nosotros. Bueno, por lo tanto, ellos, esta tribu de Leví, estaba instituida en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, ofreciendo por ellos dones y sacrificios por la salvación y por el perdón de los pecados. Pero sin embargo, aunque esa tribu de Leví había sido querida por Dios para anunciar la buena nueva, para establecer la comunión de Dios con los hombres, era incapaz de realizar esa salvación. La pedía, pero era incapaz de realizarla. Repetía una y otra vez los sacrificios. En el templo de Jerusalén se repetían continuamente los sacrificios, pidiendo a Dios el perdón de los pecados, pero no se conseguía. Se pedía, pero no se conseguía, ¿no? Solo el sacrificio de Cristo, que es ofrecido una sola vez, sin necesidad de que sea repetido, porque fijaros, cuando celebramos la Eucaristía no estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, sino que lo estamos actualizando, pero Él ofreció su vida una sola vez por la salvación de todos nosotros, ¿no? Entonces digamos que el orden sacerdotal tenía en el Antiguo Testamento, ya en la tribu de Leví, una preparación, era como una prefiguración del sacerdocio, importante. También lo encontramos pues en esos 70 ancianos que Moisés mandó designar para poder gobernar al pueblo de Israel por el desierto. Y hay otro personaje muy interesante que está en el capítulo 14 del libro del Génesis, versículo 18, que es el de Melquisedec. Pues Abraham se encuentra con Melquisedec, que dice que es un personaje misterioso, dice rey de Salem, pero no se sabe cuál es su origen, y recibe la bendición de Melquisedec. Como Melquisedec era un personaje misterioso del cual recibe Abraham la bendición, en él también se ve una prefiguración del sacerdocio. Y de hecho se dice el Salmo: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Por qué se subraya esto?
porque a diferencia de la tribu de Leví, en la que uno era sacerdote por haber nacido, digamos, por herencia, por haber nacido en una familia que era sacerdotal, el sacerdocio, según el rito de Melquisedec, está subrayando que es algo que supone que no ha nacido de la carne y de la sangre, que tiene un origen misterioso, que tiene un origen en Dios. Y así el sacerdocio de Cristo, aunque también tiene su prefiguración en la tribu de Leví y en esos 70 ancianos elegidos por Moisés en el desierto, pero quizás la prefiguración más específica es la que dice según el rito de Melquisedec, porque su origen está en Dios, no ha nacido de la carne y de la sangre, ¿no? Bueno, todo ello son prefiguraciones, están preparando lo que en el Nuevo Testamento se va a revelar. Y en el Nuevo Testamento se revela que Jesucristo es el único y eterno sacerdote. Y es especialmente la carta a los Hebreos la que subraya esto. Como el sacerdocio del Antiguo Testamento no tenía la capacidad de salvar, y sin embargo Jesucristo, en él se cumple todo el deseo, toda la vocación de santificación que el pueblo de Israel estaba buscando, porque es Dios mismo el que envía al sacerdote, y es Jesucristo, ¿no?, el único que nos puede santificar. La cita de Santo Tomás de Aquino, a la que me refería, que es muy interesante, dice él: solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Es decir, aquí sacerdote, lo que se dice sacerdote, solo hay uno. De hecho, pues en España y en algunos otros países, porque no es una fiesta que esté incluida en todo el calendario litúrgico universal, el jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés se celebra la fiesta de Jesucristo, único y eterno sacerdote. Él es el único sacerdote, el único que ha ofrecido un sacrificio que tiene la capacidad de obtener la salvación. Él es el único sacerdote, los demás somos ministros suyos, somos ministros. Intentaremos en los próximos números ir explicando y desarrollando qué significa ser ministro de ese único sacerdocio de Jesucristo.